Les decía hace un momento que uno de los principales efectos de que los plebeyos se mudaran a los Montes Sacro y Aventino fue lograr precisamente obtener su primer magistrado. Todas las magistraturas de la época republicana eran exclusivas para los patricios, pero cuando empiezan a presionar los plebeyos y se mudan al Monte Sacro y Aventino, y además logran que el ejército abandone la ciudad poniéndola en peligro, también escogen a su primer líder, un primer magistrado plebeyo, el defensor de la plebe, que es un antecedente directo del defensor del pueblo o el procurador de derechos humanos que existe en muchos países de Latinoamérica y en Europa en el día de hoy. Este defensor del pueblo era un hombre sagrado, o se lo consideraba sagrado, quien atentara contra su vida provocaba la consacratio, es decir, tenía la pena de muerte, la pena capital. Tenía el poder para oponerse a todas las acciones de los magistrados patricios que atentaran contra los derechos de los plebeyos. Este hombre también podía reunir al pueblo en la concilia plebis para proponerles leyes, y las decisiones que tomaban se llamaban plebiscita, es decir, plebiscito, lo que conocemos hoy como las consultas populares que realizan los gobiernos a sus ciudadanos. Igualmente, este hombre tenía la capacidad de poder, además de proponer leyes, de oponerse a las decisiones o vetarlas de los otros magistrados, también y de convocar al pueblo, de defenderlos realmente. Fue una gran conquista el tribuno de la plebe, pero no fue la única. Los plebeyos también logran de que los patricios se preocupen por dictar una ley que regulara por primera vez tanto a patricios como a plebeyos. Esa ley se llamó la ley de las 12 tablas. Y precisamente este ejercicio persigue que ustedes consulten en el material didáctico que se les proporcionó para el curso, así como en otros libros como el de Eugene Petit, el de Pietro Bonfante, o en las múltiples fuentes de derecho romano que encontramos en la web, puedan identificar en qué consiste la ley de las 12 tablas. Yo solo les menciono en este breve resumen que fue la primera ley que reguló tanto a patricios como a plebeyos y que reguló aspectos tanto del derecho público como derecho privado. Fueron 12 tablas en las que participaron magistrados extraordinarios llamados los decemviros, principalmente patricios, pero finalmente también participaron los plebeyos. Pero esta no es la única conquista. Otras muchas conquistas a lo largo de los siguientes años lograron los plebeyos acerca de los patricios, que se dictaran leyes que le fueron cada vez más estrechando esas diferencias hasta lograr la ansiada igualdad. Leyes que permitieron el acceso a las distintas magistraturas e incluso que les permitieron contraer matrimonio entre los patricios y plebeyos. Pero ahora quiero hablarles de la última forma de gobierno de Roma. Primero fue la monarquía, segundo fue la república y ahora el imperio. Una forma de gobierno que había funcionado idealmente para una ciudad-estado ya no servía para un gran territorio que se había esparcido por las conquistas del Imperio Romano. Ahora, una gran cantidad de caudillos tratan de tomar el control que se había perdido, que se había diluido. Mario, Sila, Pompeyo, Julio César, Marco Antonio son algunos de los nombres que encontrarán en la historia del derecho romano hasta llegar a Octavio Augusto, el primer emperador romano, que pone fin a una era de la república y da comienzo a una nueva era llamada el Imperio Romano, que se divide en dos etapas: el Alto Imperio, de mayor producción jurídica, y el Bajo Imperio, donde existe una gran decadencia que da al traste finalmente con una historia romana tan larga. Este emperador, el príncipe Senatus, tenía el poder absoluto. Es un regreso al poder unipersonal como si estuviéramos en la época de la monarquía. Pero lo que quiero destacar de esta época no es tanto los aspectos históricos, sino más bien las fuentes del derecho romano. Tres fuentes importantes se dieron que se van a unir a la costumbre de los antiguos, al derecho quiritario y al derecho honorario o pretoriano al cual nos hemos referido anteriormente. Aquí se va a dar una fuente llamada los senadoconsultos, que era la aprobación de las leyes que quería el emperador por parte del Senado. Los senadores aprobaban estas leyes que muchas veces eran complacientes con el querer de los emperadores, y se dieron algunos senadoconsultos importantes en la época. Posteriormente los emperadores empiezan a dictar las normas
por sí mismos, sin utilizar siquiera los senadores. Y surge una nueva fuente del derecho llamada constituciones imperiales. Y yo también quiero que revisen el material de estudio para que puedan conocer un poquito más qué eran las constituciones imperiales, cómo se clasificaban. Unas eran directrices del emperador a una región, otras a todo el imperio. Otras eran respuestas a consultas que le hacían los particulares o que le hacía un funcionario público, y otras eran decisiones judiciales. Pero en el material de estudio yo sé que ustedes pueden profundizar acerca de la importancia de las constituciones imperiales. Y la última fuente que quiero destacar es precisamente las respuestas de los jurisconsultos. Ya en clase hablamos de que el jurisconsulto es el estudioso del derecho, el maestro del derecho, el que ilumina a las autoridades, el que ilumina al estudiante con sus criterios sabios. Pero habían unos más sabios que otros, y por eso algunos emperadores le dieron una concesión especial a algunos, llamado el jus publici respondendi. Cuando un jurisconsulto recibía esta concesión, la opinión de él tenía mayor peso, mayor valor que la de uno que no la tenía. Y en algunas épocas, incluso cuando 2 o 3 jurisconsultos opinaban de la misma forma, esa opinión no era una simple opinión, ya tenía el carácter de ley. Y el más importante de todos los jurisconsultos romanos se llamó precisamente Papiniano. Luego se vivió una época de oscuridad, una época de decadencia moral, que es lo que se llama el Bajo Imperio. Esta época va desde Alejandro Severo hasta Justiniano, que fue el último emperador romano, y se da lamentablemente la división del imperio en Oriente y Occidente. Primero cae la parte de Occidente, finalmente la parte del Oriente. Pero lo que quiero destacar en esta última parte es el Corpus Iuris Civilis. El último emperador, precisamente Justiniano, se vale de los profesores de derecho más renombrados de la época, Triboniano y otros, como lo leerán en el material que se les proporcionó, para hacer una recopilación de toda la historia jurídica de Roma, rescatar todas las fuentes del derecho romano que habían hasta el momento, para recopilarlas en una obra, porque él sabía que el fin se acercaba y que era una forma de salvaguardar para la posteridad todo el gran aporte de los romanos a lo largo de su historia. Y así surge el máximo, ¿verdad? La máxima recopilación, el monumento jurídico más importante de la humanidad, el Corpus Iuris Civilis. Realmente Justiniano no sabía la importancia que esta obra iba a tener, y no es una obra, como ustedes van a ver, se dictaron varias. Está el Digesto o Pandectas, habían otras dirigidas a los escolares, a la juventud amante del derecho, recopilación de constituciones imperiales, finalmente las novelas que se hacen en griego, y ya podrán en las copias poder conocer cómo está compuesto lo que hoy en día, porque nunca Justiniano lo llamó así, sino que lo llamó Codex, un primer código, un segundo código, el Digesto, Pandecta, en fin, y otras recopilaciones más, hasta que hoy se conoce como el Corpus Iuris Civilis. ¿Por qué es importante el Corpus Iuris Civilis? Porque recoge todas las fuentes del derecho romano, porque le dio fuerza legal a todas estas fuentes, y porque es la principal fuente histórica del derecho en la actualidad. Impactó Europa, y a través de la conquista en América impactó a América con las codificaciones. Bueno, queridos estudiantes, no quiero prolongarme más porque el tiempo apremia. Quiero entonces que hagamos el parcial de las primeras 55 páginas del material, que es un gran resumen, pero que ustedes pueden conseguir mucha más información en la bibliografía que yo les he compartido, y también adicionalmente en las distintas fuentes que hay en la página web. Este parcial se lo voy a hacer llegar en breve, y tendrán para entregarlo hasta el miércoles 25. El miércoles de la próxima semana ustedes me envían al correo el primer parcial. Espero pues haberlos orientado adecuadamente, y por favor a cuidarse. Estamos viviendo momentos difíciles donde tenemos que tomar conciencia y realmente cuidarnos, porque la vida vale mucho. Dios les bendiga, y un gusto compartir con ustedes hoy.